Saludos, me llamo Ernesto Villegas y vivo en Veracruz. Cerca de mi casa hay un pequeño parque con dos columpios viejos. Cuando era niño solía jugar allí con mis amigos, pero notábamos que uno de los columpios siempre parecía moverse solo, incluso cuando no había viento. Todos bromeábamos con que estaba embrujado, pero nunca lo tomamos en serio. Una tarde, mientras esperaba a mis amigos, decidí sentarme en ese columpio. Apenas me subí, sentí que alguien empujaba el asiento, pero no había nadie detrás de mí. Bajé de inmediato y vi que el otro columpio comenzaba a moverse lentamente, como si algo invisible lo estuviera ocupando. Esa noche soñé con una niña vestida de blanco, con el cabello largo y húmedo, que me observaba desde el columpio. No hablaba, solo me miraba fijamente. Al día siguiente, cuando le conté a mis amigos, uno de ellos me dijo que su abuela siempre le había advertido sobre ese parque. Decía que años atrás una niña se había ahogado en un pozo cercano y que su espíritu nunca había abandonado el lugar. Nunca volví a sentarme en esos columpios, pero cada vez que paso cerca del parque aún los veo moverse suavemente, como si alguien estuviera jugando en ellos. Hola, apreciable gente que podría escucharme en este canal. Primero que nada me gustaría pedirles que dejaran mi historia como anónima. Esto sucedió en Hidalgo. Tengo que mencionar que mi hijo empezó a hablar de una niña con la que jugaba en su cuarto. Decía que tenía el cabello largo y ojos negros y que se escondía detrás de las cortinas. Al principio pensamos que era un amigo imaginario normal, hasta que comenzó a decir que la niña quería quedarse con sus juguetes. Una noche escuché risas provenientes de su cuarto. Al entrar, lo encontré sentado en el suelo, hablando hacia las cortinas. Me acerqué y sentí un frío inexplicable. Cuando corrí las cortinas, no había nadie, pero mi hijo gritó: ¡No! ¡No la toques! Está enojada. Después de eso, mi hijo se volvió retraído. Apenas jugaba con sus juguetes y siempre decía que la niña estaba mirando desde algún rincón. Un día encontramos todos sus juguetes con los ojos pintados de negro. Cuando le pregunté, me dijo que la niña se los pidió. Finalmente decidimos mudarnos, pero mi hijo todavía tiene pesadillas en las que dice que la niña lo sigue observando. Hola, soy Sofía y esto me ocurrió en donde radico, en Tijuana, Baja California. Mi madre compró una caja de música en un mercado de antigüedades. Era hermosa, hecha de madera con detalles dorados, y al abrirla tocaba una melodía suave y melancólica. Desde que la trajo a casa, noté que siempre se abría sola durante la noche. La música comenzaba a sonar sin que nadie la tocara, y al día siguiente mi madre insistía en que era un defecto del mecanismo. Una noche decidí quedarme despierta para observarla. Aproximadamente a las 2 de la mañana, la tapa de la caja se levantó lentamente, como si alguien invisible la estuviera abriendo. No solo eso, la melodía sonó más lenta y distorsionada, como si algo estuviera alterándola. Las cosas se pusieron peores cuando mi hermana pequeña comenzó a decir que escuchaba voces susurrando la misma melodía en su cuarto. Una madrugada despertamos con un grito. Mi hermana decía que había visto una figura oscura al pie de su cama, sosteniendo la caja de música. Decidimos deshacernos de ella, pero mi madre confesó que cada vez que intentaba tirarla, la encontraba de nuevo en la sala, como si algo no quisiera dejarla ir. Después de varias limpias, logramos deshacernos de ella, pero la melodía aún suena en nuestras cabezas algunas noches. Saludos, soy Javier y vivo en Oaxaca. Cuando era niño, mi juguete favorito era un muñeco de trapo con una cuerda en la espalda que, al jalarla, decía frases pregrabadas. Lo llevaba a todas partes, incluso a dormir. Un día, la cuerda se atascó y dejó de funcionar. Mis padres intentaron arreglarlo, pero el muñeco se quedó mudo. Una noche, mientras dormía, escuché su voz. Decía algo que no reconocía. Ven a jugar conmigo. Me desperté sobresaltado y vi al muñeco en el suelo, lejos de donde lo había dejado. Pensé que tal vez me lo había imaginado. Sin embargo, las cosas empeoraron. Empezó a aparecer en lugares donde no lo había dejado, sobre la mesa, en la cocina, incluso junto a mi cama. Una madrugada lo escuché reír. Me levanté para revisarlo, pero esta vez no estaba en mi cuarto. Lo encontré en la sala, con la cuerda extendida, como si alguien la hubiera jalado. Le conté a mis padres, pero ellos no me creyeron. Decían que debía haberlo movido yo solo, mientras tal vez dormía, o incluso
no me acordaba de haberlo hecho, pero finalmente decidí tirarlo. Pero al día siguiente volvió a aparecer en mi cuarto. Fue entonces cuando mi abuela intervino, diciendo que los juguetes podían atraer cosas. Después de bendecirlo y quemarlo, todo volvió a la normalidad, pero nunca he vuelto a confiar en juguetes con cuerdas. Hola, ¿qué tal? Quisiera que mi historia fuera anónima. Esto ocurrió en un pueblo pequeño de Chiapas. Mi abuela me regaló una casita de muñecas que había sido suya cuando era niña. Era realmente hermosa, con muebles de madera y pequeñas figuritas. Desde que la tuve, comencé a inventar historias para las muñecas, pero una figurita en particular, una niña con un vestido azul, parecía cobrar vida en mi imaginación. A menudo decía que Sara, como la llamé, era mi amiga. Le contaba mis secretos y aunque sabía que era solo un juguete, juraba que escuchaba sus respuestas en mi mente. Una noche, mientras jugaba, escuché pasos pequeños dentro de la casita. Me asomé y vi que la figura de Sara no estaba en su lugar. La encontré en el suelo, lejos de la casita, como si hubiera salido por su cuenta. Al devolverla, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera observándome. Después de eso, la figura empezó a aparecer en lugares extraños, en la mesa de la cocina, en el baño, incluso dentro de mi mochila. Decidí deshacerme de la casita, pero cada vez que intentaba regalarla o tirarla, Sara aparecía en mi cuarto, como si no quisiera irse. Mi abuela tuvo que enterrarla en el patio, diciendo que algunos juguetes no quieren ser abandonados. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montero y esto me ocurrió cuando tenía 4 años. Mi juguete favorito era un triciclo rojo. Siempre jugaba con él en el patio, pero un día me negué a usarlo. Mis padres pensaron que había perdido el interés, pero la verdad era que tenía miedo. Todo empezó cuando comencé a ver a un niño sentado en el triciclo, aunque nadie más lo veía. Decía que se llamaba Tomás y que quería jugar conmigo. Al principio me parecía divertido, pero luego las cosas se volvieron extrañas. Una noche escuché el sonido del triciclo rodando por el patio, aunque lo tenía alzado. Mis padres no me creyeron hasta que ellos también escucharon el ruido. Salieron a revisar y encontraron el triciclo en el centro del patio, como si alguien lo hubiera usado. A partir de entonces, Tomás comenzó a aparecer en mis sueños, pidiéndome que jugara con él. Su voz era suave, pero tenía un tono desesperado que me hacía despertar llorando. Finalmente, mis padres decidieron tirar el triciclo, pero poco antes de deshacerse de él, vieron una pequeña huella de pie marcada en el asiento. No sabían explicarlo, pero desde que se deshicieron de él, nunca más escuchamos ruidos en el patio. Esto es algo que no le he contado a otras personas porque difícilmente me creen. Piensan que tal vez lo confundí o lo imaginé, ya que muchos no suelen tener recuerdos de su infancia.